lloran. Estamos llamados a vivir nuestras alegrías y sufrimientos en comunidad. Sin embargo, a veces estamos tan enfocados en nuestras propias experiencias que descuidamos este hermoso llamado. En Llora con los que lloran encontrarás un contraste entre el corazón y el consuelo de Cristo por los que sufren con nuestros propios corazones y consuelos, para que aprendamos a llorar con los demás y a celebrar el diseño y el privilegio que Dios nos da de caminar con otros en sus dolores, tal como Él lo hace con nosotros. Bueno, gracias a Dios por este recurso. Como veíamos ahí en el video que podíamos escuchar a David y Karen contando un poquito de su historia, yo creo que si algo tenemos garantizada en esta tierra es el sufrimiento, ¿verdad? Es algo que nos recuerda constantemente esa caída que hubo, esa separación que tenemos de Dios, pero qué hermoso escuchar, como decían David y Karen, que Él no nos deja solos en esto. No nos deja abandonados, Él nos dio su preciosa palabra que nos apunta a Él. Él nos dejó a su Espíritu Santo, pero también nos dejó a unos con otros para poder experimentar de este gran consuelo y esta verdadera gracia. Y de verdad que es un honor para mí estar aquí presentando este libro, porque puedo dar testimonio de primera mano de cómo el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento de una hermana, el acompañamiento de una familia en la fe puede hacer completamente la diferencia de la experiencia del sufrimiento. Y puedo dar testimonio de cómo también Dios ha usado a Karen y a mi iglesia local y a otros amigos en la fe para poder sostenerme en tiempos de necesidad, para poder también recordarme el Evangelio, apuntarme a Cristo y suplir mis necesidades físicas, espirituales y también de compañía, que es algo hermoso. Entonces, habiendo dicho esto y habiendo expresado este testimonio de haber vivido de primera mano esta hermosa gracia del Señor, quisiera ahora sí, este momento que todos hemos estado esperando, pedirle a Karen que pase al frente para que nos dé unas palabras. Quienes la conocen de lejos podrán fácilmente darse cuenta de que es un tesoro, pero quienes la conocemos de cerca podemos decir que no solo es un tesoro, sino que es una mina de tesoros. Entonces, pues gracias a Dios por tu vida, Karen. Genuinamente es una persona que es de mucha bendición para la iglesia. Dios le ha dado una gracia sorprendente para hablar a Él y estoy profundamente agradecida de que me hayas enseñado a caminar con los que sufren en esta vida. De verdad, anhelo seguir tu ejemplo y emocionada por lo que vas a compartirnos. Gracias, Anke. Qué hermosa. Pues yo me enfermé hoy, entonces traigo una voz de loca que no voy a hablar mucho para que no tengan que sufrirla, y yo tampoco, pero gracias primeramente por estar aquí. De verdad que para mí es súper especial. Hace rato estaba un poco nerviosa y decía, va a ir mi gente, o sea, y eso me hace sentirme muy relajada aquí con gente que amo, que me ama. Y pues bueno, gracias por estar para mí y por apoyar este libro también. Y pues como saben, escribí un libro, no lo puedo creer, le quiero decir a mis maestros en la escuela porque yo creo que jamás se lo imaginaron. Yo no era muy buena en la escuela, pero la realidad es que yo tampoco jamás me lo hubiera imaginado y fue algo simplemente que Dios permitió y que puedo decir con seguridad que no es más que la gracia de Dios realmente. Entonces yo nada más les quiero contar así muy breve por qué escribí este libro, que de hecho tal vez algunos de ustedes no sabían, pero yo empecé a escribir este libro antes de que la editorial me buscara. Yo tenía este tema en mi corazón y yo me acuerdo que yo le decía a David, ay, es que como iglesia necesitamos tanto aprender de este tema, es algo que vemos tanto, y creo que no nada más como iglesia, sino como ser humano simplemente.
Y David me animaba mucho a hacerlo. También me acuerdo que en ese tiempo hablé con una amiga autora también y ella me dio un consejo muy bueno, muy sabio. Me dijo, Karen, escríbelo para tu gente y Dios va a darle la plataforma que Él quiera. Entonces yo lo empecé, yo ya tenía todo el esqueleto del libro, tenía casi todo el, ¿cómo se llama? El índice. Entonces fue cuando estaba ahí dándole a eso que la editorial Lifeway, B&H, viene conmigo y me dice eso. Y yo dije, wow, qué increíble, cómo de verdad creo que esto es algo que el Señor quiere hablar. Y de verdad que esto, yo sé que están aquí para apoyarme y para mí eso es un tesoro, pero algo que yo quiero recalcar es que este libro no se trata de mí. Dios en su gracia me tuvo a mí como un medio, pero esto es algo que el Señor quiere enseñarnos porque viene en su palabra y es que Él nos da el mandato a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Y creo que ustedes saben cómo es nuestro propio corazón tan egoísta, cómo a veces nosotros queremos lo que nosotros queremos, lo que nos beneficia a nosotros. E incluso a veces no es desde un egoísmo nada más, también es porque somos seres humanos y también sufrimos. Y yo creo que todos saben que en este mundo lo que sí o sí va a suceder es el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a sufrir y no está mal buscar esperanza personal, un consuelo personal, Dios nos lo da, pero también algo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón es que no nos quedemos nada más en nosotros mismos, sino que también el Señor nos llama a caminar con otros, a sufrir con otros. Y qué hermoso es Dios, porque Él no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Dios es hermoso. Yo sé que muchos de aquí lo saben de primera mano, saben que Él ha estado en sus lágrimas, como platicábamos en la última reunión de mujeres. Dios colecciona nuestras lágrimas en un frasco, dice la palabra. Entonces, qué hermoso que cuando Dios nos hace este llamado a llorar con otros, nos está invitando a hacer lo que Él hace con nosotros. Qué hermoso es eso. Él nos está invitando a ser más como Él. Y qué hermoso que vemos este ejemplo hermoso de las lágrimas de Dios en su encarnación. Tanto le importa a Él nuestro sufrimiento, que no se quedó en su trono observándolo y atendiéndolo, sino que literalmente tomó carne, tomó cuerpo humano para sufrir lo que nosotros debíamos de sufrir y lo que estamos sufriendo también, para que un día no suframos más. Tenemos a un Dios compasivo. Entonces, qué hermoso esto. De verdad que para mí ha sido un privilegio poder escribir este libro. No crean que al yo escribir un libro soy la gurú de llorar con los que lloran. Me da risa porque a veces dicen, Karen, tú que escribiste ese libro, ¿qué harías? Y sé que, oye, o sea, créeme que yo escribí este libro y entre más lo escribía, más me daba cuenta de lo lejos que estoy. Entonces no vayan a creer que yo soy la gurú de las lágrimas, porque la verdad es que no. Incluso algo que digo en el libro es que precisamente yo he derramado lágrimas por no saber llorar con los que lloran. Pero lo hermoso es que no tenemos que ser expertos, simplemente tenemos que apuntar a otros hacia el gran consolador que es el Señor. Y eso es una gran bendición. Y pues bueno, en este libro, ¿cómo nació? Pues bueno, aquí está mi esposo David, que yo creo que todos lo conocen aquí. Y conocen nuestra historia. Llevamos casados, felizmente casados 8 años, de los cuales llevamos 7 caminando a través de la infertilidad juntos. Y ustedes que me conocen y nos conocen saben que no ha sido algo fácil, saben que hemos hecho muchas cosas, muchos tratamientos y que en realidad ha sido algo muy, muy doloroso porque nadie se imagina recibir una noticia así, ¿verdad? Y luego como que recibes una noticia así y lo que más que pensamos como cristianos es esto va a durar poquito porque Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera y Él puede hacer milagros y lo creemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando los planes de Dios son diferentes a lo que nosotros deseamos? Y así ha sido en nuestra vida. Yo no digo que Dios no nos vaya a dar hijos, yo no lo sé, la verdad. Lo deseo, claro, lo sigo deseando,
pero creo que hasta ahora el Señor ha dicho no y eso ha causado lágrimas. Y la razón de por qué escribí este libro es porque yo viví mucho junto con David, hermanos hermosos que amamos con buenas intenciones, pero diciéndonos cosas o consuelos que a veces terminaban hiriendo más. Cosas como que, ¿no será que les falta un poco de fe? ¿No será que haya un pecado oculto? Yo creo que cuando hagas esto, ahora sí va a pasar. Y de verdad no lo digo desde la amargura porque yo misma he dicho cosas así. Pero algo que el Señor me hablaba es, yo no doy ese tipo de consuelos. Yo soy no nada más el consolador, sino también el consuelo. Y gracias a Dios hemos podido encontrar consuelo en su carácter amoroso, en su sabiduría, en su bondad, en su Hijo Jesucristo, que Él ya nos dio a su Hijo, que es lo que más necesitábamos. Y ya fuera de ahí todo lo demás es añadidura, pero tenemos todo lo que realmente necesitamos en Cristo, ¿verdad? Pero entonces me tocó vivir eso y conozco casos muy cercanos a mí de personas que incluso dejaron de ir a la iglesia por malos consejos, malos consuelos, por buenas intenciones, pero imprudencias, etcétera. Entonces yo decía, de verdad hay mucha falta de hablar de este tema. Y luego me tocó vivir muy de cerca el proceso de Anke, de Jos también, con la pérdida de sus papás. Y me acuerdo mucho que estábamos cenando y Anke me dice, oye, pues esto nadie lo sabe. Ella estaba a punto de casarse. Me dice, pero mi mamá está muy mal. O sea, le dan meses de vida. Entonces recuerdo que yo me quedé como, ¿qué dices en estos momentos? Yo me acuerdo que agarramos la Biblia, nos agarramos la mano y oramos juntas, oramos y eso fue todo. A los pocos meses, David recibe en la madrugada una llamada. Era David Fierro, el esposo de Anke, diciéndonos que había partido su papá. Y para nosotros fue, ¿ahora qué le voy a decir a mi amiga? O sea, ¿con qué cara la voy a voltear a ver? ¿Qué dices en esos momentos? Entonces, doy gracias a Dios por ti, Anke, también, que me permitiste vivir ese proceso juntas y la regué mucho y tú lo sabes, mucho, que después les contaré. Pero me encanta porque me permitió acompañarla con todas y las regazones, pero yo sé que el simple hecho de estar acompañados en el dolor es un gran consuelo, aún con equivocaciones. Algo que yo digo es eso, o sea, yo prefiero 1000 veces a alguien cercano que diga cosas imprudentes, que no sepa qué hacer, a alguien lejano que no me ofende nada, pero que ni siquiera sé si está orando por mí o preocupado o algo. Entonces, es por eso que nace este libro. De hecho, a lo largo de todo el libro cuento mucho sobre la historia de David y mía, de nuestra infertilidad, de las cosas que comúnmente somos como consoladores ineficaces y también como yo partícipe de eso con Anke y con otras personas que también la regué mucho. Entonces, es un libro interesante porque van a conocer intimidades. Y pues bueno, realmente también el título de este libro se basa en Romanos 12:15, que Pablo nos está diciendo a la iglesia que nos alegremos con los que se alegren y que lloremos con los que lloran. Y algo que es hermoso de esos pasajes es que el contexto en el que está diciendo esto es ante la orden de amarnos. Y eso me encanta porque entonces quiere decir que una evidencia del amor de la comunidad es llorar y alegrarnos cuando los demás lo hacen también. Entonces es por eso que es súper importante para todos nosotros, es relevante para todos, conozcas, seas cristiano o no, porque todos a nuestro alrededor van a sufrir, si no es que ya están sufriendo. Y tenemos que saber ser personas que apunten a Dios, que puedan dar esperanza, que puedan dar consuelo. Entonces, este libro no es un manual, como les digo, no creas que vas a terminar este libro y vas a decir, wow,
ya sé todo, sé qué hacer en A, B, C. ¿No es así? Realmente si les resumo el libro, que no sé si debería porque luego no me lo van a comprar, no se crean. Si les resumo el libro, prácticamente es una invitación o un ruego de mi parte para decir, amemos tanto a nuestro prójimo como para salir de nuestra comodidad, como para conocer a esa persona y como para pedirle a Dios sabiduría y gracia para poder llorar con él, porque cada quien va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, mi oración es que Dios use esta herramienta pequeña para que se levante una iglesia más compasiva, porque ustedes saben, las generaciones están sufriendo mucho, hay mucho pecado también, y al ratito vamos a estar hablando de eso. Hay mucha gente que sufre por su pecado precisamente, pero la iglesia debería de ser el lugar más seguro para aquellos que sufren. No debería ser el lugar en el que no quieren entrar porque hay pura gente perfecta, porque hay puros dedos que apuntan. Como decía Spurgeon, la iglesia no es un museo, es más como un hospital, y así deberíamos de ser. Entonces, mi oración para este libro y para ustedes que lo lean es que el Señor nos dé un corazón más compasivo como el de Él, que puede ver a las personas con amor, con gracia, con misericordia, porque Él lo hace así. ¿Cuántas veces no somos tan impacientes, pero piensa cómo Dios es contigo y Él es tan paciente, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que aprender, y uno de los retos para mí de este libro era precisamente eso. Yo quería mostrar un poco más del corazón de Dios para que al verlo también nosotros podamos ser más como Él. Porque es eso, lo que va a cambiar nuestro corazón no es más que recibir primero su compasión, ver su corazón compasivo para que el nuestro también sea transformado. Entonces, bueno, esa es mi oración. Espero que los que lo hayan leído lo estén disfrutando, y ahorita vamos a pasar a un tiempito de preguntas y respuestas, y pues nada, gracias. Bueno, pues ahorita en lo que ahorita unos amables voluntarios me ayudan a subir aquí 5 sillas, quisiera contarles que tal como Karen estaba hablando, nos tocó vivir este proceso juntas. Mis papás fallecieron en un lapso de tiempo muy corto, uno y luego 6 meses y después el otro. Y sin duda, cuando te enfrentas a una situación como esta, en donde tu mundo se te mueve por completo, llegas a oraciones como las de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos hemos leído el libro de Lamentaciones? ¿Cuántos hemos leído el libro de los Salmos? Y de pronto ves cosas ahí como que un poco oscuras y dices, ay, ¿cómo, verdad? Pero cuando estás en medio de tanto sufrimiento, cuando estás en medio de dolor, puedes llegar a clamar a Dios cosas como estas. Y una oración que yo le hacía al Señor era, Señor, yo sé que estás conmigo, yo sé que eres fiel, pero me encantaría experimentarte de una manera más tangible. Me encantaría de una manera palpable saber que me amas y que me tienes agarrada en el hueco de tu mano. Y en medio de todo este proceso descubrí que es precisamente la iglesia, ese regalo que Dios nos da, o bueno, más bien es uno de esos regalos que Dios nos da, en donde podemos experimentar su amor de una manera tangible, porque al final del día son hermanos que caminan con nosotros, que nos apuntan a Cristo, que nos sostienen con sus palabras, que nos sostienen con sus acciones, y es hermoso poder experimentar esto. Y pues bueno, vamos a empezar teniendo un tiempito de preguntas. Por ahí algunos estuvieron mandando unas preguntas allá atrás. Primero le voy a hacer unas preguntitas a Karen. Bueno, primero voy a empezar haciéndole unas preguntas a Karen, porque algunos tienen preguntas. A ver si quieres tener por ejemplo, a mí me encantaría
que nos contaras, Karen, cuáles son las 3 secciones del libro y por qué las escogiste dividir así. Ok. Ay, ¿está muy fuerte o no? Bueno, este libro está dividido en tres secciones. La primera se llama Consoladores Artificiales y prácticamente lo que hablamos ahí, o bueno, lo que hablé ahí, es de cómo tendemos a ser 4 tipos de consoladores ineficaces para la gente que llora. El primero yo puse consoladores, cantantes, sí, cantantes. Consoladores cantantes. Y me basé en el proverbio que dice que así como el hombre que se quita el abrigo en pleno invierno es aquel que canta canciones alegres al corazón dolido. Entonces, yo hablo de cómo a veces la iglesia hemos caído en eso, que viene alguien y dice, ay Karen, estoy pasando por algo súper difícil, y luego, ¿qué hacemos? No, de victoria en victoria, alégrate en el Señor, ¿dónde está el gozo? Y hacemos eso y empezamos como que a cantar canciones alegres y eso termina lastimando mucho también, no damos lugar al lamento. Entonces, ese es algo muy común que hacemos. El segundo tipo de consoladores es el consoladores distractores, que esos es cuando prometemos cosas que ni siquiera el Señor promete, entonces son como ídolos a los cuales apuntamos en vez de al Señor, y eso puede terminar hiriendo más. Por ejemplo, no sé, Anke, de que, ay, Anke, tú pasaste por esto porque Dios te va a dar un gran ministerio enorme de naciones y nos encanta, y eso como que, ay, bueno, pero realmente algo que ponía en el libro es de que a Anke, a ella no le interesaban las naciones, o sea, ella quería a sus papás, ¿me entienden? Entonces a veces caemos en eso, o alguien soltera y porque terminó con el novio, no, Dios te va a dar uno mejor. Te va a dar uno que sabe como Brad Pitt, pero va a ser súper cristiano. Entonces terminamos diciendo esas cosas y realmente no sabemos eso, ¿verdad? Otro tipo de consoladores son los miserables, y eso lo tomé de Job, porque Job literalmente le dice así a sus amigos, le dice, consoladores miserables, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y es cuando viene alguien sufriendo y yo le digo, David, has de traer un pecado por ahí, arrepiéntete. Y todavía culpamos al que está sufriendo cuando vemos en la palabra que Dios dijo que Job era justo delante de él. Hasta Dios lo está presumiendo en el cielo y nosotros tendemos a apuntar así. Y hay veces que sí, el Señor puede disciplinar a sus hijos, ¿verdad? No lo negamos, pero hay veces que no es así y sus obras son misteriosas. Y el otro tipo es consoladores competitivos, que también lo hacemos demasiado, que es, no sé, viene Susi conmigo y yo, ay amiga, no hombre, pero eso no es nada, si supieras yo. Y empezamos a competir a ver quién está sufriendo más, ¿verdad? Entonces, bueno, esa primera sección es el tipo de consoladores que normalmente somos. Después, la segunda sección, paso a hablar del gran consolador, comparando cómo somos nosotros y cómo es Dios, cómo Él es el gran consolador, cómo Él no hace nada de esto, Él es perfecto en sus consuelos. Y la tercera sección es la parte práctica, de cómo vemos a Cristo en su ministerio consolando a otros y qué podemos aprender de Él en su caminar aquí en la tierra. Muchas gracias, sí, de verdad que está muy padre esa parte, porque primero te sientes identificado con la manera en la que no se debe de consolar, después pasamos a ver cómo Cristo es el ejemplo del consuelo y después, como decía Karen, a esa parte práctica que precisamente nos mueve a la acción, sabiendo que Dios es tan paciente con nosotros. Y pues bueno, se preguntarán quiénes son estas 3 hermosas personas que nos acompañan el día de hoy. Me encantaría presentarlos así en orden. Primero, él es David Salomón, él es el pastor, uno de los pastores de Iglesia Pasión, esposo de Karen también, que nos está acompañando el día de hoy también para tener este diálogo de cómo llorar con los que lloran. Después tenemos a Susi, que es una gran amiga. Ella es host del podcast de Crianza Reverente, algunos por ahí la conocen, y es una amiga muy querida que admiramos mucho y que también se ha forjado una amistad muy, muy padre a raíz de Genuino, el blog de Genuino. Y bueno, por allá tenemos también al pastor Mateo Bixby.
esposo de Susi. Él es pastor de Iglesia Bautista La Gracia y también nos acompañan el día de hoy para poder platicar un poquito más de esto. Antes de eso, me encantaría que pudieran pasar otro videito por ahí. Nuestro intento por caminar con alguien en su dolor, hemos cometido muchos errores. Es común que mientras acompañamos a un sufriente, busquemos descanso en algunas de las sillas que prometen un remedio rápido y sencillo. La silla de la impaciencia, en donde queremos apresurar o evitar el lamento del quebrantado. La silla del juicio, en donde culpamos al sufriente de su miseria. La silla de la comparación, en donde mostramos cómo otra historia es mejor o peor que la suya. E incluso la silla de la verdad, en donde podemos sentarnos para sermonear al sufriente con un corazón indiferente a su dolor. Hay muchas maneras en las que nos convertimos en consoladores artificiales y ofrecemos consuelos ineficaces que terminan hiriendo y dejando en peor estado al sufriente que estamos acompañando. Es probable que conozcas a alguien que haya sido lastimado por la ausencia de consuelo de parte de su congregación o familia, o quizás se trate de ti mismo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la comunidad que Dios tiene en su corazón llora y consuela desde un corazón compasivo? Sí, Dios nos llama a sentarnos junto a Él en la silla de la compasión para hacer una extensión de su amor en esta tierra y testificar al mundo de su carácter. Mi oración es que Llora con los que lloran te ayude a asombrarte del amor de Dios y te convenza plenamente de que Cristo mismo es el consuelo por excelencia para todo aquel que llora. Bueno, pues en este videito pudimos ver la primera sección del libro que Karen nos comentaba y como pueden ver, sí o no, es difícil caminar con los que lloran, con los que están sufriendo. Hay tantas cosas en las que pudiéramos equivocarnos y desgraciadamente el sufrimiento es algo de lo más caótico que existe porque no hay un ABC, no hay como que mira, la persona va a pasar por aquí y luego por acá, sino que para todos es diferente, incluso habiendo vivido la misma situación. Y algo que podemos resaltar aquí es que siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hay esperanza. Entonces, bueno, me encantaría empezar con la primera pregunta. Aquí no van a ser asignadas, va a ser a ver quién la quiere contestar. Y la primera pregunta que tenemos por aquí es, ¿cómo podemos acompañar a alguien que sufre, pero que no quiere ser acompañado? Sí. ¿Cómo acompañar a alguien que sufre, pero que no quiere ser acompañado? Yo creo que primero que nada, como fundamento tenemos que acompañar, porque es un mandato bíblico, por encima aún de la persona que no quiere ser acompañada, porque a veces el ser humano en defensa propia o como con un caparazón, pues a lo mejor empuja a los demás y es como un mecanismo que simplemente sale naturalmente por el pecado, a lo mejor por experiencias pasadas de resentimiento, por las cosas que haya experimentado, de decepciones, por los malos consejos, precisamente lo que a lo mejor en otras ocasiones pudo vivir. Entonces yo quiero dejar sobre la mesa que quiera la persona o no, nosotros tenemos que primeramente cumplir con el Señor y es llorar con los que lloran. Y para ello se requiere mucho, mucho amor y mucha paciencia. Y eso es yo creo que a lo que apunta totalmente el libro, que es a Cristo, que es lleno de gracia y lleno de amor. Y precisamente por ese amor te lleva a la paciencia para saber cómo acompañar a la persona que no quiere ser acompañada. Que realmente te toma tiempo y tus pensamientos y meditación de que, Señor, ¿cómo puedo yo acompañar a esta persona que me está empujando? Si no somos llenos del amor de Cristo, entonces rápidamente vamos a decir, bueno, no quieres, bueno, bye. Cuando muchos de nosotros sabemos que a lo mejor incluso nosotros hemos aplicado eso, aparentemente diciendo, no te necesito, pero en realidad por dentro es de que ven, ¿no? Muchas veces decimos cosas que realmente no es lo que queremos, simplemente sale de nosotros ese dolor. Entonces lo que creo que debemos hacer primeramente es entender que pese a lo que diga la persona, yo tengo que cumplir con el Señor y también estar orando y dependiendo mucho del Espíritu Santo para ver cómo puedo yo realmente acompañar a esta persona. Y eso me va a llevar a hacer cosas que a lo mejor yo pensaba hacerlo de una manera,
de una manera rápida, de una manera express, de la noche a la mañana que ya suceda, y te vas a dar cuenta de que va a ser a lo mejor poco a poco, con actos de amor y compasión, que a veces no va a ser como que vas a tener la super conversación con la persona, pero simplemente con, bueno, yo sé que ahorita ni siquiera puedes cocinar, pero aquí te traigo comida, de que nos vemos. Y esos pequeños actos de que, oye, aquí estoy orando por ti. Y esos pequeños actos yo creo que el Señor también los usa para empezar a ablandar el corazón hasta el momento de que ya pueda haber todavía una mayor conversación, ¿no? Me encanta eso que menciona el pastor David, porque muchas veces ni el sufriente sabe lo que necesita, ¿verdad? Y muchas veces cuando el otro está sufriendo, se nos hace así como que queremos que sufra rápido, ¿no? Como que, ay, ya, o sea, que ya lo supere, que ya le dé vuelta la hoja, pero cuando somos nosotros los que estamos adentro del pozo, estás como que espérenme, todavía no puedo, ¿verdad? Entonces, pues definitivo necesitamos de la gracia de Dios para que Él nos guíe. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, sí, iba a hablar un momento a la persona que está aquí, que es el que está sufriendo y no quiere encontrar ayuda, porque sin duda hay personas así aquí hoy. Tú has vivido momentos de mucho sufrimiento y no quieres dejar que otras personas se acerquen a ti, quizás porque te cuesta abrirte, no quieres que otros te vean en tu dolor. A veces es porque cuando tú estás solo no tienes que volver a revivir esas experiencias, entonces es más fácil encerrarte tú solo en tu mundo y no tener que lidiar con esos sentimientos. A veces es simplemente porque disfrutamos el sufrir. Realmente, algunos quieren estar en el pozo y en cierto sentido no hay nada de malo con eso, pero Dios no quiere que vivamos la vida cristiana solos en ningún momento. Y siempre nos pone en un contexto como cristianos del cuerpo de Cristo, donde hay otros miembros del cuerpo de Cristo a nuestro alrededor que pueden ministrar gracia a nuestras almas en los momentos más críticos de nuestra vida. Entonces, si tú eres una de esas personas que está aquí, que está sufriendo, busca esas personas maduras en la fe, que estarán dispuestos a caminar contigo, porque muchas veces esa es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para cualquier momento de la vida cristiana, pero especialmente en aquellos momentos de sufrimiento. ¿Querías agregar algo? Susi. Sí, nada más, creo que estamos hablando principalmente en el contexto de la iglesia local. Yo me admiro mucho de los que tienen el don de la misericordia, porque yo batallo, pero yo tengo amigas que el dolor de todos les pesa, todos. El vecino, la señora de la tiendita, la abuelita de mi amiga, y ese dolor, ese sufrimiento es realmente un peso para su alma. Entonces hay personas que sufren, a quienes Dios no nos va a permitir acompañarlos. Quizás no son miembros de nuestra iglesia local, quizás no son personas que tenemos oportunidad, podemos orar por ellos, no somos los salvadores, ¿verdad? No somos Cristo. Entonces, en especial, si hay alguien de mi iglesia local con quien yo he hecho un pacto, ¿verdad? De cuidarnos mutuamente, ahí sí mi responsabilidad es mayor, como decía David. Hay que hacerlo, lo que somos llamados a hacer, y pues ser creativos en cómo lo hacemos y pacientes, pero tampoco tenemos que cargar necesariamente con el dolor de todo el mundo. Eso no es tampoco dentro de nuestras posibilidades humanas. Sí, totalmente. Y también referente a lo que decía Mateo, muchas veces en la iglesia sufres y volteas al lado y dices, ay, tengo puro hombro extraño en el que llorar, ¿verdad? Como que a lo mejor, no, como decía Mateo, no te quieres abrir porque no sientes esos lazos profundos de conexión. Y hace unos días hablábamos, Karen y yo, de este tema y decíamos, en esos casos, descansa en el Señor, descansa en su sabiduría, en que Él también proveyó de personas en tu iglesia, y aprovecha este tiempo también para poder
dejarte amar, o sea, que el sufrimiento de verdad no tienes idea de lo que une, porque al final de cuentas es un corazón vulnerable frente a otro corazón. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, ahora hablando de lo que decía Susi, en contraparte, la siguiente pregunta que se conecta muy bien es, ahora, ¿cómo le puedo hacer para sufrir con alguien que no es creyente en medio de su dolor? Ok. Bueno, yo creo que sí es diferente, definitivo, tenemos que reconocerlo, porque una persona creyente tiene una esperanza viva, compartimos la misma fe, compartimos la misma palabra de Dios, conocemos las mismas verdades, pero ¿qué pasa cuando alguien sufre que no, pues no comparte esto, ¿verdad? Pues yo creo que algo que hablo en el libro, porque dediqué un capítulo a hablar de eso, es que realmente tenemos que ver que el Señor es Dios, o sea, es el Señor de todo, creyentes o no creyentes, y Él sigue ordenando el mundo de tal manera para hacer su voluntad y sus planes. Entonces, como iglesia, no debemos de perder de vista que para algunas personas el dolor va a ser un medio de evangelización para nosotros impresionante. Y tenemos que hacerlo. Por eso yo les animo, iglesia, si hay alguien cerca de ustedes que no conoce al Señor y que viene a ustedes en busca de un consuelo, de esperanza, que no le den un remedio del mundo porque digan, ay, es que no es cristiano, porque le hablo de la esperanza en Dios. No, con mayor razón. Es un medio para dar a conocer a este Dios y que ellos puedan tener esa esperanza y ese consuelo que consuela tu alma y que te da esperanza en tiempos oscuros. Entonces, sí es diferente, pero apuntamos hacia donde mismo, apuntar al Señor. Entonces, pues simplemente creo que debemos de ser muy sabios para usar cualquier situación para poder apuntar a su necesidad de un Salvador. Wow, sí. Yo creo que aquí en este caso todos necesitamos lo mismo, seamos creyentes o no creyentes, lo que necesitas es así, ese abrazo tangible, si es un amigo, si es un pastor, pero lo que todos necesitamos es a Cristo. Entonces es una excelente oportunidad. Quiero añadir nada más una cosita, que tampoco caigamos en que sea nuestro proyecto ministerial, y eso también es algo que hacemos muchas veces, de que, hola, ¿cómo estás? Oye, el Señor te está llamando hoy, o sea, así de que todo el tiempo también puedes conocerlo, interesarte por su vida, qué le gusta hacer, investígalo, hazte su amigo, y no nada más como para que un día sea cristiano, sino simplemente porque el Señor lo hizo y es maravilloso y te vas a dar cuenta de cuánta hermosura que refleja en Dios, que refleja a Dios ahí en Él. Entonces también interésate por la persona, que no nada más sea como que esa es mi meta, ¿verdad? Sí, hay que hacer eso. Aquí está Nancy, ella me compartió y ¿saben qué? Ella me encanta porque ella se hizo mi amiga antes de que yo fuera cristiana y realmente estaba interesada en mí. Levanta la mano, Nancy, porque todos están como que ¿quién es? Ella me compartió, entonces me encantó eso, o sea, realmente yo sentí que tenía un aprecio por mí, por mi vida. Yo estaba pasando por cosas y ella me apuntó al Señor, pero antes de que yo fuera su proyecto ministerial fue mi amiga. Entonces aprendamos eso. Qué hermoso. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo más? Ok. Se me venía a la mente una frase de Tim Keller, a ver si no está mal, pero decía algo así como nosotros... hablando de lo de que la gente no debe ser un proyecto de ministerio, de solamente darles el ABC del evangelio de una manera separada del amor, ¿no? Y Tim Keller decía, nosotros no amamos a la gente para evangelizarlas o no nos interesamos en la gente solo para evangelizarlas, sino que les evangelizamos porque las amamos primeramente. Nosotros nos tenemos que interesar por las personas y como ahorita muy bien se decía, una persona que no tiene al Señor es hecho a la imagen del Señor a final de cuentas y puede ser un gran artista, un gran cantante, un gran escritor de otras cosas, puede ser un gran deportista y eso es un reflejo al final de cuentas de la gloria del Señor. Y a veces la iglesia erróneamente cae como en una
burbuja de mi relación contigo debe ser una de solo te predico a Cristo de una manera hueca, cuando en realidad primeramente tienes que interesarte y amar a la persona, saber qué hace, a qué se dedica, y realmente cuando la amas es cuando realmente empiezas a dolerte y a clamar al Señor Dios que te conozca. Y ahí ya no se hace un proyecto ministerial, sino es precisamente lo que Cristo vino a hacer con nosotros, ¿no? Él sanó enfermos, Él hizo tantos milagros, hizo tantas cosas a una gente que ni siquiera ya le había dicho Señor. Y ese es el gran ejemplo de nuestro Dios. Amén, qué hermoso. Y qué loco también pensar que esto que estamos viviendo y este fruto tan hermoso que es del Señor también es producto de una persona interesada que sembró una semilla que está dando un fruto hermoso. Y bueno, esta siguiente pregunta, yo creo que los pastores nos van a poder dar muy buenas respuestas. Dice, ¿cómo ayudar al que se siente resentido porque siente que no fue acompañado en el dolor? Sabemos que hay muy buenas historias, tal vez como la mía, que me siento muy afortunada de haber sido acompañada, pero también hay algunos otros casos de personas que quizá no se sintieron de esa manera, y hemos escuchado muchas historias, como mencionaba Karen hace rato, de personas que precisamente se han ido de la iglesia o se han ido de Cristo, ¿verdad? Se han alejado por algo como esto. Quisiera que nos den un poquito de luz ahí. Quizás lo primero sería pedirles perdón, porque a veces como iglesia no hemos vivido lo que las escrituras nos dicen, de llorar con los que lloran, de acompañar a un hermano en Cristo en medio del dolor. Y sin duda es algo que tenemos que mejorar como iglesia, y este libro nos puede ayudar en esa parte. Pero si tú estás aquí resentido y dolido, pues quizás lo que hace falta es que te pidamos perdón. Creo que también podemos irnos al otro extremo, porque a veces las personas que han pasado una situación de crisis, de dolor, de sufrimiento, tienden a tener expectativas muy irrealistas y hasta casi egoístas de lo que debería de hacer la iglesia. Y entonces yo estoy en mi dolor, yo estoy pasando una situación difícil, y entonces el mundo ahora gira alrededor de mí, y las personas todas deberían de estar aquí alrededor de mi cama, llorando conmigo por las mañanas, y luego deberían estar en mi sala por las noches también llorando conmigo, y deberían de traerme alimentos 6 meses seguidos porque pues no saben cómo estoy sufriendo. Y entonces podemos también ir al otro punto de ser irrealistas. Pues también quizás tú que estás sufriendo puedes pensar si has tenido expectativas irrealistas. Y quizás lo último que te diría es, finalmente tu consolador principal no es la iglesia de Cristo, sino es Cristo mismo. Y entonces, aun si tu iglesia no está cumpliendo con su tarea, puedes encontrar la gracia de Dios en la persona de Cristo, en los medios ordinarios de la gracia, de la palabra, de la oración, de la adoración. Ahí podemos encontrar la gracia suficiente cuando otras personas fallan, porque Cristo nunca va a fallar cuando estamos sufriendo. Entonces, esas serían tres cosas que yo diría a esa persona. Wow, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo más? Me encantó esa parte de pedir perdón. A veces cuando alguien viene ofendido, ponemos de inmediato una barrera de tú contra mí, cuando no debe ser así. Como decía Karen, la iglesia es el lugar que Dios escogió para los dolidos, y deberíamos de tener toda la apertura y el corazón para recibirlos. Algo que me gusta del libro de Karen es que no solamente nos va a entrenar o ayudar a ser equipados para consolar, sino que creo que también nos va a ayudar a tener expectativas apropiadas cuando sufrimos, porque como Karen nos apunta a Cristo como el gran consolador, y nosotros básicamente lo que hacemos es humanizamos, hacemos como una personificación, ¿verdad? Encarnamos, esa es la palabra que buscaba. Entonces eso a mí me prepara, o sea, después de leer el libro de Karen, yo siento que si yo paso una prueba fuerte, puedo entender mejor el tipo de consuelo que debo esperar y buscar en mi iglesia local, y no de una manera egoísta, porque he
entendido que la fuente de verdadera consolación tiene que ser el Señor. Entonces, en ese aspecto creo que nos va a servir de ambos lados. Sí, totalmente. De hecho, eso se conecta perfecto con la sección número 2 del libro que nos comentaba Karen, que es Imitando a Cristo. Y voy a aprovechar también para pedir que por favor nos pongan esa parte del video. Las muchas sillas de falsos consuelos hay un trono de donde la compasión fluye generosamente. El que está en el trono no se impacienta por nuestro dolor, tampoco juzga nuestras lágrimas, ni nos predica la verdad con un corazón indiferente a nosotros, más bien nos consuela tiernamente. Es cierto que podemos y debemos aprender a ser mejores consoladores. Sin embargo, la realidad es que jamás seremos perfectos en el consuelo. Pero la buena noticia es que tampoco tenemos que serlo. Somos insuficientes, pero Dios no lo es. Nuestra compasión es limitada, pero Dios se compadece perfectamente. Nos distraemos con facilidad y olvidamos el dolor de los demás, pero Dios no pasa por alto nada y nunca olvida. Somos limitados en nuestros recursos, Dios es una fuente inagotable. Nosotros podemos ausentarnos, Dios siempre está presente. Nosotros no lo conocemos todo, Dios todo lo sabe. Somos consoladores ineficaces, pero Dios es el gran consolador. ¿Te has sentido frustrado por no saber qué hacer cuando alguien cerca de ti está sufriendo? ¿Te has sentido incompetente para dar consuelo o incomprendido y solo en tu dolor? Yo también. Qué consuelo es saber que a pesar de nuestra debilidad podemos apuntar a los que lloran al gran consolador para recibir el perfecto consuelo. También es un gran ánimo saber que Dios nos invita a aprender de su corazón compasivo y que mientras lo contemplamos, Él va transformando el nuestro para ser instrumentos de consuelo cada vez más parecidos a Él. Ok, bueno, aprovechando este tema que acabamos de ver, me gustaría hacer esta pregunta que mandaron por aquí, que es: quiero consolar a otros, pero la he regado demasiado, ¿qué puedo hacer? Pues bienvenido. Mira, yo creo que incluso es gracia eso, porque tal vez para algún sufriente, si pone a una persona en un lugar como que, ay, siempre que voy a esa persona, de verdad, se me consuela el corazón siempre, como que creo que también podría ser un poco peligroso. Entonces yo veo que Dios nos da aún esa oportunidad de mostrar nuestra misma necesidad que tiene el sufriente por Dios, para recordarle al sufriente de que, hey, estamos en el mismo lugar, necesitados de Cristo, necesitados del gran consuelo y el gran consolador. Entonces yo creo que es una oportunidad para también humillarnos, porque también puede haber orgullo en nuestro corazón al decir, ay no, yo soy la consoladora oficial de la iglesia. Todos vienen a mí, yo me sé las historias, no, si supieran, ¿verdad? Y podemos a veces sentir eso, como que yo soy la wow en eso, pero a veces cuando sucede de que ofendemos a alguien o así, también es como una gracia de Dios de recordarte de, me encanta lo que estás haciendo, pero recuerda que yo soy el gran consolador y que tú tienes que apuntar a esa persona solamente a mí, no a ti. Y tú mismo me necesitas a mí para saber cómo consolar. Entonces, gózate, como dice Pablo, en tus debilidades, te basta su gracia y su poder se perfecciona en tu debilidad. Igual creo que aplica lo de pedir perdón. Si es que realmente la he regado, pero bien mal, y o sea, si mi conciencia me redarguye, quizás necesito ir. He entendido que lo que dije o la ayuda que ofrecí no fue correcta. Puede ser una oportunidad para ahora sí ser de consuelo de otra forma a esa persona y decir, con razón, esa persona a lo mejor está confundida, o simplemente quizás es para aprender. Entonces, dependiendo de tu relación, obviamente, con esa persona, puedes ir a pedir perdón y puedes preguntarle, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado? Porque probablemente esto pasó hace algo de tiempo, ¿verdad? Entonces, te pido perdón por no haberte consolado, no haberte tratado como debí,
el Señor me está enseñando, pero me encantaría escuchar qué es lo que el Señor te ha enseñado. Y entonces yo aprendo, ¿verdad? Yo aprendo quizás qué consuelo te dieron que sí te ayudó realmente. Y así también aprendo. O sea, humillarnos y pedir perdón también nos enseña. Gracias, Susi. Sí, a veces creemos que cuando llegamos con el que está sufriendo tenemos que sabérnoslas todas y nos ponemos nerviosos, pero son personas con las que podemos dialogar y podemos preguntarles. Y yo a eso agregaría que si te sientes insuficiente, vas por buen camino. Qué peligroso sería sentir que tú puedes todo, ¿no? Eso significa que reconoces que eres dependiente del Señor. Y otra cosa que es que pueden preguntar. O sea, eso para mí fue tan liberador, decir, aunque perdóname, no sabía qué hacer esto. Justo este día, tú sabes de qué hablo, de que te voy a poner súper triste. Entonces, dime la otra, ¿qué puedo cambiar? O sea, ¿qué puedo hacer como para acompañarte en este tiempo? Y, o sea, tú no tienes que sabértelas, como decían, que, o sea, simplemente que esa persona te diga, ¿sabes qué? Yo necesito compañía. O sabes que yo necesito ahorita un poco de espacio, ora por mí, también puede ser. Entonces simplemente preguntemos. Y qué descanso hay en eso, ¿no? No tenemos que saberlo todo. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo llorar con alguien que está sufriendo por su pecado? ¿Cómo llorar con alguien que está sufriendo por su pecado? Pues, para empezar, es una bienaventuranza, como Jesús enseñó en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, dice Jesús mismo. Y sufrir y tener pues ese arrepentimiento y ese dolor por el pecado, uno puede acompañar a la persona y decirle, te entiendo, ¿no? Igualmente muchas veces nosotros creemos que nos tenemos que poner en una posición superior para poder entonces dar un consejo a la persona, cuando en realidad todo se trata de yo estoy contigo, estoy en lo mismo. Y he encontrado a Cristo en medio de este dolor y sufrimiento. Si hay un hermano que está llorando por su pecado, para empezar es gracia, porque verdaderamente el Espíritu Santo lo está redarguyendo de pecado. Y es también apuntarlo y decirle gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Y obviamente no es nada más quedarte, mira qué bonito, qué bueno que estás llorando, sino obviamente te lleva a la acción y decir, hermano, ¿qué vamos a hacer para cambiar este pecado, para que ya no esté ese pecado? Pero precisamente es apuntarlo y decirle, gloria a Dios porque estás sufriendo por tu pecado. El Señor dice, bienaventurado eres cuando lloras por ello, y ahora yo te quiero acompañar. Y de hecho yo creo que también para eso está la iglesia, y la palabra misma nos lo enseña, para que unos a otros estemos confesándonos nuestros pecados y para que no suframos este dolor también en soledad. Necesitamos, y esto también es un llamado, a lo mejor tú estás viviendo un cristianismo solitario y el Señor nos creó para estar en comunidad. Y si tú estás luchando con algún pecado y estás llorando y tú sabes que dices, Señor, yo ya no quiero esto, y tú sabes que te amo, pero sigo en esto. Es una gran oportunidad para decirte y recordarte que necesitas una comunidad de creyentes, maduros también en la fe, a los que tú también puedas acercarte y confesar tu pecado, para que ellos también te apunten al Señor, te ayuden a darte cuenta de la perversidad del corazón, de por qué a veces hacemos lo que hacemos, y que te ayuden a apuntarte al Señor para entonces ser libre de ese pecado. Recordando un poquito qué es el Evangelio. El Evangelio es aquello que nos permite restaurar nuestra relación con Dios. Y a veces podemos tener una idea equivocada de que si yo confieso mi pecado, Dios va a borrar completamente las consecuencias de mi pecado. No, el Evangelio me permite reconciliar mi relación con Dios, pero muchas consecuencias del pecado todavía continúan en nuestra vida. Y podemos prometer a alguien de manera equivocada, que se va a solucionar todo si tú simplemente confiesas y regresas a Jesucristo. Pero hay consecuencias que no se pueden recuperar de alguna forma. El hijo de David, que con Betsabé murió por consecuencia de su pecado, y
y no hubo manera de recuperar ese bebé. Esa fue una consecuencia de su pecado. Pero Dios nos permite experimentar las consecuencias del pecado para que nosotros recordemos que el pecado no es la solución, no es lo que nos va a llenar, y para hacernos recordar siempre que debemos de añorar a Cristo y caminar en santidad en nuestra relación con Él. Entonces, cuando una persona sufre las consecuencias del pecado, es doloroso y a veces no hay solución, pero es una de las herramientas que Dios usa en la vida de esa persona para que constantemente recuerde a Cristo y busque en Cristo esa satisfacción que sí puede llenar. Quizás no se va a borrar el dolor, vivimos en un mundo caído. Hasta la restauración de todas las cosas conoceremos esa satisfacción plena en Cristo. En este mundo, pues vamos a vivir con esas consecuencias. Entonces, vamos a Cristo. Vamos a encontrar esa restauración de nuestra relación con Él, y ahí tenemos que encontrar nuestra satisfacción mientras esperamos la restauración de todo. Y tal vez no estamos viendo también otra posibilidad de que tengamos cerca a alguien y que digamos, está sufriendo muchísimo, pero es que está terco en su pecado. No conoce al Señor, está lejos, pero yo sé que está sufriendo, pero es la consecuencia de su pecado. ¿Qué hacemos? Pues vemos el ejemplo de Cristo, porque incluso cuando le conté a varias personas sobre mi libro, hubo como 3 personas que me dijeron, oye, pero no se te olvide poner algo de que hay gente que está así por su pecado, como que ellos no son dignos de compasión prácticamente. Pero mientras yo meditaba en esto y cómo salía tanto esta pregunta, me acordaba de Cristo, cómo fue con esa mujer adúltera que arrastran los fariseos y los ponen ahí de que mira, esta mujer fue encontrada en el acto, imagínense qué vergüenza. Y tal vez Jesús hubiera dicho, no, mijita, pues eso te pasó porque mira dónde andabas. A nosotros haríamos eso, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? La defiende, la protege, le da honra. Y claro, está esa parte que le dice, mira hijita, ¿quién te condena? No hay nadie, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces yo creo que también tenemos que aprender de eso. Todas las personas, cualquier dolor, aún el que viene por consecuencia de nuestro pecado, es un dolor del cual nosotros debemos aprender a dolernos, porque ese dolor es de alguien separado del Señor y debemos de dolernos, y Cristo aún dejó su trono por dolerse por ese pecado que era el de todos, por ese dolor que era el de todos, estar lejos de Él. Entonces tenemos que aprender a tener compasión de esas personas, pero también poder apuntarles hacia una vida que agrada al Señor y a dejar ese pecado, sobre todo cuando sabemos que es por eso que está sufriendo. Solo quiero comentar que por experiencia, especialmente por hablar con muchas jóvenes que están llorando y han pecado, y a veces es difícil saber si sus lágrimas son por las consecuencias o si realmente lloran por su pecado. Y eso sí es un proceso. O sea, debemos llorar con los que lloran, no deberíamos de... Pero dime, ¿estás arrepentida o no? Porque a veces ni esa persona por el dolor quizás puede percibir en ese momento si su arrepentimiento es verdadero. Pero hay maneras de buscar señales de un corazón que realmente duele por su pecado y está arrepentido, o solamente llora por las consecuencias dolorosas. Y como personas que queremos acompañar en el dolor, siempre, porque el Evangelio es la única esperanza. El perdón que Cristo ofrece realmente es la única esperanza. Queremos estar seguros de eventualmente llevar a esa persona a estar seguro de que realmente está arrepentida por su pecado y que su dolor mayor sea por eso y no solamente por las consecuencias dolorosas. Sí, qué hermoso que nos tenemos unos a otros hasta en esas situaciones, y qué hermoso que también somos llamados al discipulado, somos llamados a rendir cuentas también. Eso nos ayuda a tener un poco de guianza en este proceso en el que Dios quiere llevarnos hasta que nos arrepintamos y volvamos a Él, ¿verdad? Voy a pedir que si me pueden poner el tercer video.
por favor. Cristo es el consuelo divino en acción. Dios se compadeció tanto de nosotros que se encarnó para experimentar nuestros dolores y se entregó en la cruz para consolarnos en la esperanza de que un día no lloremos más. Jesús vino a darnos y modelarnos el perfecto consuelo, el cual llevó a cabo no solamente en su encarnación y crucifixión, sino también en su ministerio. Él nos mostró cómo se ve una vida de consolación mutua. Nos enseñó que la silla de la compasión siempre lleva a la acción. Él lloró con los que lloran, cuidó de sus cuerpos, protegió al vulnerable, oró por ellos y les habló verdades consoladoras. Aprendamos de Cristo cómo se ve la vida práctica de consuelo. Sigamos sus pasos al dar a los que lloran de nuestras lágrimas, nuestro tiempo, recursos, palabras, protección y oraciones. Al hacerlo, estamos testificando a este mundo del amor de Dios. Él nos dijo que seríamos conocidos por nuestro amor. Es mi oración que se levante una iglesia más compasiva, dispuesta a incomodarse y dolerse por el sufrimiento ajeno, para que más personas puedan ver el amor de Dios por ellos a través de nuestras lágrimas. No hay una forma de vivir más plena y que dé más gloria a Dios que aquella que sigue los pasos de nuestro compasivo Salvador. Bueno, pues vamos a continuar con otras 2 preguntitas más que nos llevan a esta parte un poco más práctica, empezando con la primera pregunta, que es ¿cómo puedo caminar con otros en su dolor, pero de una manera práctica? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedo llorar con los que lloran? Compren el libro, ahí viene. Bueno, en el libro hablo de varias. Miren, hablo así en resumen de cuidar del cuerpo. A veces creemos que llorar con los que lloran es simplemente algo emocional, pero algo que explico ahí en el libro, que me he dado cuenta y que he estudiado, es que cuando alguien se duele, lo primero que descuida es su cuerpo, su sueño, su aseo personal, su alimentación. Y nosotros, como personas que buscamos ayudarla a que pase por ese sufrimiento de una manera que aún dé fruto, es poder ayudarles a fortalecer lo que sostiene sus vidas, que es su cuerpo primero. Entonces, eso puede ser algo súper sencillito, como mandarle algo de comer. Esto es muy bueno, sobre todo en los duelos, porque la gente no tiene ánimos a veces ni para comer, ni para hacerse algo. Entonces, podemos ponernos de acuerdo y dar de comer. También orar, hablar palabras de verdad, de consuelo, de esperanza, dar compañía. Hay mucho que podamos hacer. No sé si quieran añadir. Quizás lo más importante que yo he visto, que me ha ayudado a mí y he aprendido con otras personas, es simplemente escuchar. Sentarse al lado de la persona, no opinar, no intentar aconsejar, especialmente al inicio. Es simplemente estar con la persona y escuchar. Y a veces ahí es cuando vas a llorar con la persona. Y es lo que normalmente una persona necesita en ese momento, los primeros momentos de su dolor, los primeros días, semanas de su dolor. A veces queremos correr a dar como que una tirita de verdad bíblica, ¿verdad? No, mi hijo, aquí está Romanos 8:28 y ya con eso ya tienes, ¿verdad? Y esa persona tiene heridas muy profundas y va a requerir algo de tiempo para sanar, pero necesita tu presencia, necesita que estés con él, que escuches. Entonces esa es probablemente la recomendación más sencilla y más difícil de aplicar también, porque sentarse al lado de alguien sin opinar, sin querer arreglar el problema, para los hombres y más para los pastores eso es muy difícil. Queremos rápido dar la solución, pero paciencia, escucha, debes estar con esa persona mucho tiempo. Cada persona procesa su dolor de una manera diferente. Algunas personas no hablan
en ese momento porque no saben ni entienden lo que está pasando en su corazón y su mente. Entonces la paciencia también, la perseverancia en acompañar a esa persona. Y a veces creo que también se nos olvida el sufrimiento a largo plazo. Por ejemplo, yo pienso en hermanas de mi iglesia que tienen esposos inconversos, que hay un sufrimiento ahí, hay un dolor constante que algunas han llevado por años, dependiendo de su situación, ¿verdad? Puede ser muy doloroso. Un hijo pródigo que tiene 10, 15, 20 años pagando y sufriendo, y la mamá sufre, la mamá creyente sufre, y esas personas necesitan también que lloremos con ellas, y es difícil porque pues es paciencia, es recordar y ponernos en su lugar. Entonces yo creo que en la iglesia local debemos identificar a las personas que como que son buenas en eso, y pedirles que también nos ayuden a todos a recordar a las personas. Nosotros tenemos a personas en la iglesia que a cada rato, oremos por la hermana tal, oremos por la hermana tal. Se nos olvida, ¿verdad?, que ella a veces no puede ir por sus problemas físicos, y qué bueno tener a personas así que tienen ese pendiente de personas que están sufriendo a largo plazo y todavía necesitan que lloremos con ellos, pero es muy diferente a alguien que está sufriendo una tragedia y en ese momento necesita acompañamiento. Entonces hay como muchas facetas de esto. En el libro Karen menciona olas, que el dolor viene en forma de olas. Y viene una ola y pasa por cierto tiempo y luego sucede otra cosa y viene otra ola de dolor. En nuestra iglesia tuvimos hace unos años una señorita que falleció de leucemia. Y fue muy difícil para toda la iglesia, obviamente para la familia todavía más. Era muy buena amiga de mi hija, Ana. Y mi hija cada año, ¿cuándo fue que Carlita falleció? Hace como 8 años aproximadamente, pero cada año, cuando se acerca el aniversario de la muerte de Carlita, mi hija le escribe a su mamá. Y tristemente esa familia se alejó del Señor unos años después de que Carla falleciera, pero cada año mi hija tiene una oportunidad de mostrar amor a Miriam, y también como de que retomar un contacto con ella. Y hace unos meses, cuando llegó el aniversario de la muerte de Carla, mi hija le escribió y invitó a Miriam a que viniera a la iglesia. Y entonces pasamos otra vez por ella, vino varios domingos a la iglesia, y confiamos que Dios va a usar esa forma muy práctica de recordar cada año esa muerte, cuando viene otra ola de dolor, para esa familia, mostrar compasión, mostrar que no nos hemos olvidado nosotros tampoco, y oramos que Dios use eso algún día para acercar de nuevo a esa familia al Señor. Me encantaría también agregar algunos ejemplos que a mí me animaron mucho, que a lo mejor pueden darles algunas ideas si ustedes tienen a alguien que está sufriendo a su lado. Hubo mucha gente en la iglesia que respondió de maneras diferentes. Una puede ser la comida. Yo creo que la comida nunca sobra ni en las buenas y menos en las malas. Entonces puedes enviar comida a la casa de la persona, puedes invitarlo a comer, a cenar. Otra manera fue que cuando mi papá falleció, a los días se apareció por aquí este señor en mi oficina con una presentación con el ABC de cómo manejar un negocio, por ejemplo, y en eso yo me sentí muy acompañada, gracias a Dios. También, por ejemplo, Rosy, cada fin de año y cada Navidad me invita a celebrar junto con su familia, y para mí es súper, algo que valoro muchísimo, porque es un hermano diciendo, mira, no tenemos nada en común más que Cristo, y eso te hace parte de mi familia, ven a celebrar junto conmigo. Entonces es algo que le doy muchas gracias a Dios. También, por ejemplo, me ha pasado que se me han descompuesto la lavadora, la secadora, cualquier electrodoméstico, y hermanas en la iglesia se han casi peleado por, no, ven a lavar a mi casa, no, ven a lavar a la mía, yo te presto mi lavadora, y es más, déjame tu ropa y yo te la doblo y pasas por ella a la hora que puedas. Y esas cosas son cosas que haría tal vez una mamá
y las personas de la iglesia las están haciendo por mí. Otra cosa son las oraciones, a veces las despreciamos, pero en una ocasión yo me levanté tan triste diciendo, me cayó el 20 hoy de que ya no tengo una mamá que ore por mí, y ahora ¿cómo le voy a hacer para enfrentar todo lo que me falta en esta vida? Y esa misma semana la hermana Yolis, mamá de Jesir, me dijo, hijita, quiero decirte que he estado orando por ti porque el Señor puso en mi corazón hacerlo. Y wow, o sea, te das cuenta que el Señor te sostiene. Otra idea que se me hizo espectacular, que es algo que digo, wow, de verdad que no lo olvido, fue que Gaby también llegó a mi casa a los días de que fallecieron mis papás con un arsenal de desechables y me dijo, mira, ahorita tú no estás para lavar platos, aquí ten esto. Y es hermoso ver cómo la iglesia responde. Muchas veces las palabras nos animan en el momento, pero ese tipo de actos que son tan prácticos, tan sencillos, también son un ejemplo del amor de Dios que no nos cuesta mucho. Entonces, bueno, esas son algunas ideas que bendijeron mi vida. Espero que también les dé luz por ahí a alguno de ustedes. Y pues bueno, termino con esta pregunta que también es práctica. Dice, ¿cómo propiciar el ministerio de consolación en la iglesia local? ¿Cómo propiciar el ministerio de consolación en la iglesia local? Pues digo, volvemos a apuntarlo todo al evangelio y al amor. Desgraciadamente las iglesias como que les gusta mucho a veces sobreestructurar las cosas y queremos hacer ministerio de todo, ¿no? Incluyendo ahora ministerio de consolación. A lo mejor algunos ya están pensando de que tengo que abrir ese ministerio en mi iglesia, consolación. Cuando en realidad la consolación no es más que algo natural que sale por medio del amor, ¿sí? Por apuntar al evangelio y recordar a Cristo, que es algo que Él hace, como muy bien se describe en el libro. Y lo que nosotros tenemos que hacer en las iglesias es apuntar al Señor y al amor del Señor, de cómo tiene un amor incondicional, un amor paciente, un amor generoso, y que la iglesia sea vertida del amor de Cristo para que entonces la iglesia quiera también dar ese mismo amor. Y yo creo que contrario a querer que por tener un ministerio titulado Ministerio de Consolación, lo que más necesitamos es ver a Jesucristo para que entonces yo pueda dar a Jesucristo. Esa es la mejor manera en la que yo creo que podemos propiciar el ministerio de consolación, y también en ese amor por amar a las personas, yo voy a conocer más a las personas. Y también una manera muy práctica de poder propiciar el ministerio de consolación es tener comunidad verdaderamente. No ser nada más una iglesia de domingo, no solamente conocer a las personas el domingo o un día a la semana del estudio bíblico, por así decirlo, sino realmente poder estar haciendo vida juntos, que te acompañen de compras, que te acompañen a Pabellón Ciudadano, y que ahí mientras estés en esos momentos tan cotidianos que puedas tener esa interacción y conocerse, y luego decir, mira, ahora conozco un poquito más a Mateo y creo que yo le puedo bendecir de esta manera, pero todo nace y sale porque te interesas por su vida y le acompañas y le conoces. Y entonces las iglesias tienen que propiciar el ministerio de consolación al conocer a las personas, amarlas y darles a Cristo. Sí, reitero lo que dice David acerca de la vida en comunidad, porque si en un momento de crisis tienes una necesidad y se te acercan 5 extraños y ahora quieren ser de ayuda a tu vida, puede ser que sea de ayuda, pero sería de mucho más impacto si 5 amigos que han estado ya caminando contigo en la vida cristiana, que ya te conocen, que ya saben cuáles son tus luchas, que ya han visto tu vida en el día a día, tú has sido parte de su vida, ellos han sido parte de tu vida. Ahora esos 5 amigos vienen y te muestran amor. Ese amor va a tener un impacto mucho mayor. Entonces, antes del momento de la crisis, tenemos que vivir en esa comunidad que dice David, y eso propicia que luego yo quiera ir a consolar a otra persona, pero también que mi ministerio de consolación tenga un mayor impacto con ellos. Y otro punto es simplemente podemos enseñar sobre esto también. Tenemos ahora una buena herramienta para tener mayor información de cómo enseñar sobre este tema. Debemos de hacerlo en la iglesia, pero el punto de la comunidad es clave
porque sin eso nuestro ministerio de consolación va a parecer como extraños que de repente se aparecieron en mi casa y el ministerio de consolación dura 6 semanas y terminando 6 semanas, pues ya tenemos que pasar a la siguiente persona que tiene la siguiente crisis, ¿verdad? Y así no debe funcionar. Mis amigos van a ser mis amigos, mis hermanos en Cristo van a estar caminando conmigo el tiempo que sea necesario, y ese es el ministerio de consolación de alto impacto. He observado en nuestra iglesia, Mateo fue el pastor plantador, empezamos prácticamente de cero, entonces yo era la esposa del pastor y pues al principio la esposa del pastor es la que se debe dar cuenta, ¿verdad?, de todas las necesidades y así, y para mí fue muy difícil. La iglesia fue creciendo y ahora vamos a cumplir, creo, 5 años de tener grupos pequeños o grupos de comunidad, y yo me he asombrado de cómo esos grupos han llegado a ser donde más orgánicamente sucede el ministerio de consolación, porque en un grupo más reducido que se ve cada semana y se sienta alrededor de la palabra, se comparte aplicación, luego se comparte peticiones, se ora juntos, ahí salen estas necesidades. Es mucho más fácil que alguien ponga en el grupo de WhatsApp de su grupo pequeño, oren por mí, falleció mi sobrina, ¿verdad? Que en la iglesia, a lo mejor en el grupo grande, o no le quiero molestar al pastor, pero ahí tengo mi grupo. Entonces, creo que es una manera orgánica, digamos, de que debe estar sucediendo, y creo que ahí sí se ven a los que, yo sí creo que hay un don también de misericordia, que algunas personas tienen un don especial, y creo que podemos animar el desarrollo de ese don. Y quizás una buena manera de hacerlo sería comprarle a esa hermana que tiene el don, o a ese hermano, regalarle el libro, ¿verdad? O animar a varios a reunirse a leer este libro y decir cómo podemos crecer en nuestro ejercicio de este don que tenemos. Entonces, esa es otra sugerencia. A ver si puedo hablar porque yo traigo aquí un ataque, pero yo creo que añadiendo a todo esto, primero empieza por nosotros. O sea, hay veces que vamos a una iglesia y decimos, ay, aquí está bien deficiente eso, pero empieza tú. Empieza a modelar tú cómo se ve un buen amigo, cómo se ve alguien interesado en los demás miembros de la iglesia. Es muy fácil llegar a un lugar y decir, ay no, yo sufrí y nadie se dio cuenta. Pero en donde sea que estés, donde Dios te ha puesto, busca tú ser alguien compasivo, busca ser alguien que esté interesado en los demás. Y tal vez tú te das cuenta que has sufrido solo mucho tiempo, tú sabes el dolor, y que ese dolor te lleve a decir, no quiero que nadie más sufra solo. Yo voy a estar con esa persona, reconociendo que tienes límites, que no eres Dios, que la vas a regar, pero también tú puedes empezar una cultura en tu iglesia. Tú puedes, de verdad, y eso impacta, porque esa persona que recibe ese consuelo, ese seguimiento tuyo, dice, oye, wow, yo también puedo hacerlo, y empiezan a hacerlo con otro, y de repente ya en la iglesia hay un ministerio firme de consolación, hay personas al pendiente de las otras. Entonces, no te desanimes si tú ves que en tu iglesia no hay, sino que empieza tú, y estoy segura de que el Señor va a usar esa pequeña semillita para que haya mucho fruto en tu iglesia local. Sí, yo creo que Dios usa a todos el nombre de un extraño o cualquier cosa, pero cuán hermoso es poderte desplomar en los brazos de un amigo. Entonces yo creo que eso es clave, conocernos, hacer comunidad, porque cuando ves a alguien sufriendo, a lo lejos te duele, pero cuando ves a uno que ama sufriendo, te lleva hasta las rodillas. Entonces, sí, también nos sentimos así como que, ay, estoy bien frío, nada me duele, como que estoy bien alejado del Señor. A lo mejor también te está faltando conocer a tu iglesia e involucrarte con ellos. Y bueno, pues para despedir a Susi y a Mateo, ahorita le voy a pedir a David y Karen que se queden tantito, porque nos van a contar súper rápido de otro proyecto que salió derivado a este libro. Me gustaría mucho, primero que nada, agradecerles por sus consejos, de verdad que de muchísima bendición, y me gustaría ver si pudieran darnos unas palabras finales, algún consejo, alguna exhortación, algo que quisieran dejarnos respecto a este tema.
Como seres humanos huimos del dolor, huimos de la fealdad, de la cruda realidad del mundo. Quisiéramos que todo fuera como en las redes sociales, todo bonito, todo sonriendo, todo perfecto. Pero en un mundo caído, donde existe el pecado, donde existe el dolor, existe la muerte, tenemos que enfrentar ese dolor siendo muy realistas, pero enfrentarlo con la esperanza del Evangelio que tenemos, que nos promete no solamente un mundo mejor en el futuro, pero también nos promete la gracia para caminar en medio del dolor el día de ahora. Esa es una realidad para cada uno de nosotros. Entonces, recordando esas verdades básicas de la palabra de Dios, del Evangelio, de su presencia con nosotros. Sí, el mundo es duro. Tenemos que aceptar eso. Nadie te puede prometer que ya vas a dejar de sufrir, que nunca vas a tener más dolor. Pero sí podemos prometer que en medio del dolor estará la gracia de Cristo. Entonces corre a Cristo, creo que aparece eso en el libro, ¿verdad? Corre a Cristo. Hay que apuntar a las personas a Cristo y ahí está nuestra solución y nuestra esperanza. Gracias, Mateo. Susi. Yo en esta área, esta es un área de mi vida donde siempre he sentido mucha falta, que me falta compadecerme de otros, soy como muy así, esto es verdad y esto es lo que hay que hacer, y este libro me ha retado, pero también algo que me gusta del libro y que me ha consolado a mí es que yo tiendo a ser una persona que quiere arreglar los problemas. O sea, yo entro a un lugar y si hay un problema yo quiero ayudar a arreglarlo. Y con las personas que sufren, no, esto no puede ser el acercamiento inicial, ¿verdad? No podemos creer que le vamos a arreglar su dolor. Tenemos que acompañarle en su dolor. Entonces, recordar que yo no tengo que tener algo que darle de mí, sino que yo ya he recibido la consolación que Cristo ofrece y yo puedo ser un canal. Eso, para mí, eso es como un descanso. Simplemente que Dios me ayude a convertirme en un canal de consuelo, un canal de bendición. A veces un canal de la verdad que Él me ha enseñado a mí, pero no va a ser mi sabiduría y mis esfuerzos los que van a poder llorar con los que lloran de una manera que realmente los lleve al Evangelio y a Cristo. Muchas gracias de verdad por sus consejos, son de mucha bendición y yo creo que si nosotros lográramos alcanzar, aunque sea un porcentaje de eso, ya estaríamos imitando a Cristo. Entonces, muchas gracias y ¿por qué no despedimos a Susi y a Mateo con un fuerte aplauso? Muchas gracias. Y pues bueno, para los que tienen este libro en sus manos, se darán cuenta que apenas en la página, ya me traicionó aquí, aquí está. Antes del índice podrán darse cuenta que viene algo que parece como un poema. Entonces, yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a David y Karen, que como algunos saben, ellos también tienen un ministerio de música. Yo quisiera preguntarles o que nos cuenten un poquito acerca de por qué está esto aquí, qué significa. Lo que ustedes no saben es que hoy vamos a tener una presentación en vivo, pero se interpuso una infección de garganta. Entonces quisiera que nos cuenten un poquito de esto. Bueno, pues es una canción, se llama Lágrimas de Dios. La íbamos a cantar, como dice Anke, pero escúchenme, no creo que quieran sufrir. Entonces, bueno, realmente esta canción, o sea, platicamos David y yo y dijimos, ¿cómo podríamos resumir todo el libro en una canción para utilizar todas las plataformas que Dios nos ha dado para dar ese mensaje de la compasión de Dios? Entonces, hablábamos David y yo que qué increíble es que cuando hablamos de las obras maravillosas de Dios, hablamos de su creación, hablamos de la cruz, pero algo maravilloso que Él hizo, que la palabra nos dice que hizo, es que Él lloró. Y qué increíble es que tenemos a un Dios que llora. Entonces esta canción simplemente habla sobre el Dios compasivo que tenemos, habla de la historia de Lázaro, de cómo Jesús lloró, que es el versículo más chiquito de la Biblia. Y algo que nos impacta muchísimo es que
O sea, Jesús sabía que Lázaro iba a morir y Jesús sabía que Él lo iba a resucitar y aún así Él lloró. Para mí es impresionante porque nosotros a veces podemos caer en la tentación de que si alguien sufre, creamos que por saber, por tener un conocimiento, así como el que Jesús tuvo de lo que va a suceder, podemos decir, ay sí hermana, pero no llores, mira, ahí dice en Apocalipsis que ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no llores. Pero Jesús no es así, ni tampoco tener el poder para cambiar la situación, porque hay veces que va a llegar alguien que tal vez tiene un problema económico y tal vez tú tienes exactamente el dinero que necesita y tú puedes decir, ya, toma, aquí con esto, sin compadecerte. Pero Jesús nos muestra cómo Él, teniendo el saber de lo que le iba a pasar a Lázaro y teniendo el poder para cambiar su situación, él aún así lloró. Entonces esto para mí es algo hermoso y es confrontador para nosotros, para que aprendamos que no necesitamos, como decía Susi, arreglar la vida de nadie. Claro, si tienes los medios que Dios te ha dado, seamos generosos, ¿verdad? Hagamos lo que podamos hacer para mejorar a cualquier situación de algún hermano, pero tenemos que entender que no podemos hacer esto sin un corazón dispuesto a dolerse con el dolor de los demás. Entonces de eso trata esta canción. Bueno, pues me encantaría, no se pudo en vivo, pero me encantaría invitarlos a escuchar esta canción y a ver el video poniéndole mucha atención a las letras para poder obtener el mensaje de la canción. Hubo un hombre que Jesús llamó amigo, uno que profundamente él amó, pero un día oscuro gravemente enfermó, hasta que la luz en sus ojos se apagó. Jesús, teniendo el poder para de la muerte a Lázaro traer. Jesús, teniendo el saber de que viviría su amigo otra vez, no dejó intacto su corazón. Sin vergüenza Él nos mostró las lágrimas de Dios, las lágrimas de Dios. Hay un Dios que nos ha llamado amigos, que al ver dolor se encarnó y sufrió. En el Calvario nuestros pecados Él cargó, para que un día no suframos, Él murió. Jesús, teniendo el poder para el pecado y la muerte vencer. Jesús, teniendo el saber de que viviremos con Él otra vez, no deja intacto su corazón. Ante el dolor Él llora hoy las lágrimas de Dios, las lágrimas de Dios. Nuestras lágrimas no son menospreciadas, para Él nuestro dolor es su dolor. Su santo corazón no es indiferente, porque su poder no impide su compasión. Oh Señor, ven y cámbianos, que nuestro
Señor, enséñanos a que el saber no ignore el clamor. Danos hoy tu corazón para mostrar a otros hoy las lágrimas de Dios. Las lágrimas de Dios. Las lágrimas de Dios. Las lágrimas de Dios. Bueno, pues gracias a Dios por Él. De verdad que mientras escuchamos estas letras y podemos profundizar en lo que significa esto, que Él teniendo el poder y el saber de lo que iba a suceder, eso no lo detuvo para poderse identificar junto con nosotros y compadecerse con nosotros. Y qué hermoso que Él nos escucha. Tenemos tanto que aprender de Él. Y me encantaría también pedirle al pastor David, el pastor de nuestra iglesia, que pueda pasar aquí para dar unas últimas palabras y también para orar por pues la expansión de este mensaje, que al final del día es el mensaje de Cristo. Pues primero que nada, sí. Primero que nada quiero darte este regalito y felicitarte porque no es cualquier cosa escribir un libro. Y yo puedo testificar que esto es producto del grandísimo esfuerzo que tomaste, las largas horas que te tomó. Cuando terminó de escribir el libro dije, otra vez tengo esposa. No, simplemente, de verdad, con el corazón en la mano quiero decirte felicidades. Y yo sé que tú dirás, no, gloria a Dios, claro que sí, gloria al Señor. De hecho, sé que el producto y el deseo y el origen, como ya lo has dicho muy bien, fue el amor a Dios y el amor a las personas. Y yo soy la persona que tiene el privilegio de haber sido la persona en primera fila de experimentar el consuelo dado por el Señor a través de tu vida. Vivir este matrimonio lleno de sorpresas y sufrimientos, ha sido muy bonito vivirlo contigo y le doy gracias a Dios por tu vida. Y también de parte del cuerpo de Cristo quiero hacer esto porque es una gran herramienta para todos nosotros. Como Iglesia General Universal damos las gracias y por eso te damos estas flores también para darle gracias a Dios por tu vida y esperamos que este libro sea lo que tú tanto has orado, que sea un recurso, una herramienta para la iglesia, porque al final salió de un miembro de la iglesia para la iglesia y gloria a Dios por eso. Bueno, si nos pueden acompañar poniéndose de pie para poder orar juntos esto, que Dios nos ayude a ser buenos imitadores de su amor, que nos ayude a crecer en esta compasión que solo podemos imitar si ponemos nuestros ojos en Él y si dependemos de Él completamente, y que también Él ayude a que este mensaje pueda ser una herramienta para los que están perdidos en esto de cómo acompañar a otros, que yo creo que todos aquí somos unos de ellos, y simplemente que Dios se glorifique por sobre todas las cosas. Oramos. Bendito Dios, primero que nada te damos gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor, por tu gran amor con el que nos has amado, Señor. Que lo demostraste en la cruz del Calvario al enviar a tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque de maneras pero tan prácticas nos recuerdas una y otra vez ese amor que tú tienes por nosotros. Te damos gracias por un recurso como este hermoso libro que tú inspiraste a Karen a escribir, Señor, que salió de tu corazón, Señor, y que ella fue obediente para escribirlo con ese amor, Señor, que tiene por ti y también para la iglesia en general. Queremos pedirte, Señor, que este libro sea utilizado para tu gloria y para tu honra. Como ella dice, no se trate de ella, se trata de ti, Jesús. Y que verdaderamente así pueda ser utilizado este libro para que muchas personas,
muchas personas vengan al conocimiento de tu nombre, y aquellos que creen que ya te conocen y aquellos que creen que ya conocen tu amor, que también a través de este libro, Señor, ellos puedan experimentar aún más ese amor, que encuentren la sabiduría y la dirección para consolar a otros como tú consuelas, Señor, que tantas personas, que tu iglesia pueda entender que lo único que necesitan dar es a ti, y también va acompañado y arropado, mientras te dan a ti, va acompañado de acciones de amor y misericordia y gracia, Señor. Por favor, te pedimos que corra con libertad este libro por todos los rincones, Señor, de este mundo, para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Señor, que levantes a tu iglesia en amor y en gracia, para dolerse con el que se duele, para llorar con el que llora y para alegrarse con el que se alegra. Te amamos y bendecimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Y una última pregunta que no dijiste. ¿Cuándo alégrate con los que se alegran? La secuela. Bueno, pues ¿cuántos fueron bendecidos después de este tiempo aquí? Gloria a Dios por eso. De verdad que muchas gracias a todos.